Bueno, la idea de hoy era un poco, nosotros tuvimos esta reunión el miércoles pasado y de alguna manera lo que hicimos fue despejar algunas dudas y conversar un poco acerca del arte nuevo. El encuentro de hoy, mi idea es que funcione de manera un poco también complementaria ahora de la clase de la Dama Boba, que no sé si tuvieron posibilidades de ver o de, bueno, o de escuchar, y tampoco sé si pudieron leer el texto. Lo que yo les decía en esa clase es que yo les propuse un modelo de estructura del texto y lo que les decía es que yo lo que hice fue una especie de recorrido mínimo por el primer acto. Entonces lo que yo les sugería era que trataran de hacer un recorrido similar o que tuvieran el texto del segundo y del tercer acto a mano mientras veían la estructura bueno, y que cualquier duda, cualquier consulta o algo lo veíamos hoy, porque la verdad que reponer los tres actos en una clase grabada es un poco complicado. Entonces, bueno, esa era un poco la propuesta que yo tenía, pero bueno, insisto, no sé si tuvieron oportunidad de leer el texto o algo, y bueno, por supuesto que cualquier otro eje que quieran que discutamos hoy acá, bueno, por supuesto que también estoy abierta a eso. Así que no sé qué les parece. Yo de todas maneras voy a ir buscando para compartir el PDF de la estructura, así si quieren nos basamos un poco en eso, pero bueno, me gustaría escucharles si leyeron y si tuvieron alguna cuestión que no hayan entendido, y si no arrancamos con esto otro. A mí me surgió Hola, profe. Hola. Leyendo, estaba leyendo la obra y empecé a ver viste esa estructura que vos marcabas, la métrica, cómo iba cambiando. Y no sé si es relevante como prestar la atención a eso, por ejemplo, en los endecasílabos, que al principio Octavio habla con el amigo, y ya en el Sí. segundo acto, Finea empieza a hablar en endecasílabo también como parte del cambio, y no sé si eso tiene que ver o es porque solamente está hablando con Octavio. No, tiene que ver, o sea, tiene que ver que Octavio hable con su amigo Miceno en endecasílabos, y después tiene que ver que Finea, sea capaz de adoptar ese metro cuando habla también con Octavio. O sea, tiene que ver que está hablando con Octavio, pero en realidad, porque da cuenta, es como otro modo de dar cuenta de esta especie de evolución de Finea, ¿no? Pero tiene que ver con eso. Pero lo que es interesante también es que ya desde el momento en que pone los endecasílabos en el primer acto, en boca de Octavio, que va a ser un personaje que va a cumplir esta función del anciano, ¿no? En este sistema bien tipificado de personajes, pero que finalmente es esa función en la comedia termina siendo, en la comedia cómica termina siendo una función de un personaje que es tomado ridículamente, también es una manera de operar con un grado mayor de burla, ¿no? Porque era esto un poco que decíamos la vez pasada, que el espectador se daba cuenta enseguida si estaban hablando los personajes en octosílabos y en endecasílabos. Entonces, que el personaje hablara en endecasílabos y que después va a ser un personaje el cual va a ser burlado, eso también nos está diciendo que ahí se va a sumar un grado de comicidad. Y el manejo del endecasílabo por parte de Finea, sí, tiene que ver con esto que vos notaste. Por otro lado, bueno, ya que la compañera sacó este tema, bueno, es importante, yo no sé si es la primera de las obras de teatro de esta época con la que se enfrentan, o si ya tienen experiencia previa en estas lecturas, pero bueno, lo que decíamos la vez pasada, ¿no? Son textos que están escritos en verso, digo, el verso demanda una dificultad o un esfuerzo o un sistema de lectura diferente, porque no estamos leyendo un poema, o sea, es como que estamos leyendo un diálogo dramático, pero puesto en verso, y entonces eso demanda como una operación mental, por decirlo de alguna manera, un poco más, bueno, por lo menos diferente que, que perdón, por lo menos diferente que estar leyendo un teatro en prosa. Y por otro lado, lo que también tenemos es que, bueno, notar los sentidos, esto que dice Lope en el arte nuevo, ¿no? Cada metro, cada forma estrófica tiene una razón
de por qué es usada. Entonces, bueno, eso también tenemos que ir prestando atención a cómo funciona eso. Y particularmente en estos textos que vamos a ver, que la mayoría de ellos, sí, todos, tienen además como una intertextualidad con la lírica, ¿no? Que eso también es bien interesante. Ustedes fíjense que acá, en La Dama Boba, por ejemplo, tienen esas canciones con estribillo que están, digo, introduciendo un baile en escena, están como aumentando la teatralidad, pero por otro lado también, en este caso en particular, están como resumiendo lo que sería un poco el tema de la obra, ¿no? Están funcionando como una misa Nabim. Vamos a ver que en Fuente Ovejuna vamos a tener intervalos líricos que van a tener otra función. En El Caballero los intervalos líricos van a tener otra función. Entonces, eso también es importante, que si bien estamos frente a un texto que está escrito en verso, hay como una diferencia y una conciencia de diferenciación con los textos líricos. O sea, pasa con todas las partes de las canciones cantadas y bailadas, pero en este caso también pasa con el soneto, ¿sí? ¿Se acuerdan ese soneto del primer acto? ¿Se acuerdan que en el primer acto teníamos dos sonetos, ¿no? Uno que funcionaba a la manera de los sonetos, digo, los sonetos líricos, los sonetos poéticos, en donde se produce como una especie de introspección y se habla al pensamiento. Bueno, ese por un lado. Pero bueno, es dicho por un personaje en escena, ¿no? Funciona como un soliloquio. Pero por otro lado tenemos este soneto, el otro, el que se lee en la academia, que funciona como un texto escrito, ¿sí? Como un texto escrito, como una poesía escrita que se trae a leer en en el seno de este grupo de amigos poetas de Nice. Entonces, digo, esto tal vez a veces un poco se nos escapa porque justamente, porque para nosotros está todo escrito en verso. Entonces, a veces se nos escapa que hay cosas que están escritas en verso, pero forman parte de una intencionalidad de proponer un intertexto lírico, no forman parte del mismo, de la misma poesía del verso del teatro, digamos, ¿no? Perdón, no me podía expresar. Bueno, ¿te respondí más o menos? Buenísimo. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna duda o alguna pregunta o algo que quiera, no sé, que no haya entendido de la clase o del texto también, ¿no? Capaz que leyeron la obra y no vieron la clase y también a lo mejor tienen alguna pregunta de ahí. ¿No? Bueno, entonces vamos a recorrer un poco, si quieren, el segundo acto, y a no ser que alguien quiera alguna aclaración o algo sobre el primero, vamos a recorrer un poquito el acto segundo y el acto tercero. Algo que quiero que tengan en claro, que en la clase lo digo, pero no sé si no lo dije medio al final, es esto de la posibilidad de romper la unidad de tiempo a partir de hacer pasar el tiempo en los entreactos, ¿no? Es decir, y en esta obra eso se ve como muy claro porque es algo que además está como acompañando los cambios en los personajes. Entonces es necesario para la verosimilitud, es necesario que el tiempo pase. Entonces la manera en que tiene de solucionarlo, ¿sí? Frente a la dificultad de llevar, eh, de hacer pasar un mes en escena, ¿sí? Frente a esta dificultad, la manera que hay para que el tiempo pase es hacerlo pasar entre los actos. Y después, al comienzo de los actos, hacer notar la cantidad de tiempo que pasó. ¿Sí? Del primer acto al segundo pasó un mes, y del segundo al tercero pasaron 2 meses. ¿Sí? Y eso el texto se encarga de, bueno, de dejarlo en claro. Entonces, ese es algo que tenemos que tener en cuenta. Es uno de los modos de hacer pasar el tiempo. Voy entonces, si quieren, si les parece, a compartir eso, y si no, eh, podemos seguir el texto. A ver, espérenme un segundito. Perfecto. Bueno, entonces me van a avisar si están viendo la pantalla o no. Por ahora no. Ahora.
¿Están viendo la pantalla ahí? Está cargando, pero se supone que se compartió. Bueno, cuando se vea del todo, avísenme. Ahora sí. Bueno, perfecto. Bien, ¿recuerdan lo que habíamos hablado de la división en escenas? Ya no me acuerdo si lo hablamos acá o si lo dije en la clase grabada. Cuando les decía que los actos tienen una división interna, que es una división en escenas, se pueden llamar escenas o cuadros, y es interesante que tengan claro que esta división en escenas es una división en escenas que tiene que seguir determinadas condiciones. Y esto es importante a los efectos de mejorar la lectura de las obras, pero también es importante para que tengamos en cuenta que hay ciertas ediciones que no trabajan con esta división en escenas, sino que piensan en una división en escenas más propia del teatro francés, ¿sí? Del teatro de la escena francesa. Entonces cada vez que entra o sale un personaje, enchufan una escena, ¿sí? De hecho, la edición que yo tengo de La Dama Boba, por ejemplo, que es la edición de Diego Marín, que es una edición muy buena, pero sigue la edición esta del siglo XIX, de Juan Eugenio Hartzenbusch. Entonces yo en el acto primero, por ejemplo, tengo 10, ahora les digo, tengo en total, tengo 14 escenas, ¿sí? Cuando sabemos que estas obras de teatro, como muchísimo, pero como muchísimo, pueden llegar a tener hasta 4 escenas en un acto, ¿sí? ¿Por qué? Porque los criterios para dividir la escena son otros, ¿sí? Los criterios para dividir la escena son que se quede el escenario vacío, que haya un cambio espacial, que haya un cambio temporal, que haya un cambio métrico, ¿sí? O sea, son todos elementos que nos dan las marcas de que hay un cambio de escena. Digamos que el cambio de métrica por sí solo no define un cambio de escena, ¿sí? Digo, en general, para la mayoría de la crítica. Hay críticos que no. Hay críticos que opinan que el cambio de métrica define un cambio de escena, pero bueno, no es lo acordado en general. Entonces, en ese punto es que fíjense que no tenemos, fíjense, en el primer acto tenemos 2, en el segundo acto tenemos 3, y en el tercer acto también tenemos 2. Digo, esto puede variar, pero no, pueden variar los lugares en donde se decide dividir, pero lo que no pueden variar demasiado son los criterios para dividir cada una de esas escenas. Entonces, una de las cosas que me interesa... Sí. Una pregunta, ¿y en qué se diferenciaría con el cambio de actos? El cambio de actos es que se acaba el acto. ¿Sí? El cambio de actos es un cambio que está escrito, digo, es un cambio textual, porque si vos tenés un manuscrito, se acabó el acto. Y lo que sabemos es que las comedias tienen 3 actos, aproximadamente de 1000 versos cada uno. Entonces, lo que hay en el cambio de acto es un cambio de que se acaba, digo, materialmente se acaba la hoja. Si vos la ves representada, hay un intervalo. Y generalmente en el intervalo había un baile, o un entremés, o algún espectáculo que cortaba con la obra que se estaba viendo. O sea, venía el intervalo y ahí vos sabías que se había acabado el acto. Entonces, tenés como 2 modos de darte cuenta del acto. Es que, nada, como cuando vas al teatro, viste, viene el intervalo y ya ahí tenés un intervalo. En este caso venía el intervalo, pero había un espectáculo en el intervalo. Esto que te digo, un baile, un entremés o algo. Y se sabe que las comedias tenían 3 actos, porque lo dice Lope en el Arte Nuevo, porque justamente es uno de los cambios que tiene la comedia española frente a la comedia y al teatro clásico, que pasa de 5 actos a 3 actos. Ahora, las divisiones internas de los actos son divisiones que no están marcadas la mayoría de las veces, ¿sí? Entonces son divisiones que las hacemos para una especie de economía o facilidad en la lectura o no sé, o para marcar la estructura, o también son divisiones por las cuales optarán los directores cuando deciden llevar a escena alguna de estas obras, ¿sí? De hecho, también los directores pueden elegir, no respetar alguna escena, suprimirlo, esas son cosas pero generalmente lo que pasa en la mayoría de las veces
que es lo que dice Lope en el Arte Nuevo, cada uno de los actos tiene una funcionalidad en lo que tiene que ver con la trama dramática. Entonces, en el primer acto te plantean un poco el conflicto, en el segundo acto ese conflicto se agudiza, en el tercer acto tiene una primera parte en donde eso parece que, llega a tal punto ese conflicto que parece no tener resolución, y después en la segunda mitad del tercer acto, eso ya como que se precipita una solución, y muchas veces son soluciones absolutamente, forzadas, que no tienen, de hecho en La Dama Boba, por ejemplo, ¿no? Esta boda entre Liceo y Nice, no es algo que parezca, no es algo a lo que la trama nos va llevando, ¿no? Bueno, y generalmente en muchas obras pasa así, viene como un Deus ex machina y se resuelve todo en, no sé, en 200 versos, ¿sí? Entonces, la división en actos implica una toma de posición frente a cómo quiere el dramaturgo que esa trama se vaya desarrollando. La división en escenas tiene más que ver con una cuestión de, ahora para nosotros, de adecuarnos en la lectura, de facilitarnos el análisis, percibir bien la estructura. Y bueno, y después en el caso de las puestas, ¿no? Esa sería como la diferencia. En Ok, realidad, gracias. otra diferencia podría ser que yo te digo, el acto es como la estructura mayor, una unidad de estructura mayor, y la escena es como una unidad de estructura menor. Esa podría ser otra. Pero en la práctica, se ve así, materialmente el acto se corta. Se corta el papel, digamos, o tiene algo, ¿no? Tiene un colofón, o tiene algo. Y en escena, bueno, se acaba y viene el intervalo, y en este caso se suma que en el intervalo había además espectáculos. Y la otra cosa que te quería decir, que lo juntamos un poco con lo que estábamos diciendo hace un rato del verso, es que muchas veces las obras de teatro respetan también una suerte de estructura métrica en el acto. No fija ni mucho menos, pero casi siempre cuando se está por acabar el acto, de alguna manera la métrica vira hacia el romance, ¿sí? Hacia esa manera, esa forma estrófica que habíamos dicho que servía para contar historias, para contar lo que no pasó en escena. Bueno, de alguna manera cuando están por terminar los actos, en algún lado aparece el romance. ¿Y eso por qué es? Eso es porque siempre al final de los actos viene como información importante. Entonces, piensen que estas son obras que duran, no sé, 2 horas, 3 horas. O sea, el espectador es como un espacio en el cual el espectador está comiendo, está a la luz del día, mira y ve que hay gente, se encuentra con otra, hay lugares en donde puede caminar, ir y venir, es decir, hay una gran dispersión, digamos. Entonces, cuando viene el romance es para que el espectador vuelva a prestar atención en escena porque se está por acabar el acto y va a pasar algo importante. Entonces, estos también son juegos que tienen que ver con la representación, esto que decimos, es un teatro que está pensado no para ser leído, sino para ser representado. Bueno, todas estas son cuestiones que tienen que ver con esa funcionalidad última que es la de la representación y la de llegar al espectador. Entonces, fíjate, acá es como que medio se emparentan, ¿no? El tema de los actos con el tema del verso y de la métrica. O sea, lo que para nosotros, espectadores del siglo XXI, es muy difícil, capaz, podemos diferenciar, no sé, un endecasílabo de un octosílabo, pero ya adentro del endecasílabo no sé si podemos diferenciar una octava de un soneto, qué sé yo supondría que no. Y una redondilla de un romance, y deberíamos tener que parar a pensarnos y ver, bueno, está rimando consonante a sonante, pero estamos en el teatro, tampoco es que nos vamos a poner con eso. Bueno, un espectador adiestrado de mitad del 17, de primer cuarto del 17, eso lo tenía claro y sabía estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, eso también colabora para la estructura. La estructura tal vez se podía percibir y bueno, y nosotros tenemos como que reconstruir todo esto. Bien. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno. Entonces, quiero que de acá lo que quiero que vean es, quiero que vean un poco el tema de los espacios, sobre todo porque
el género va a estar definido, el género de comedia cómica, es muy problemática la taxonomía, ¿no? de la comedia con mayúscula, tanto de la comedia cómica como de la comedia seria, es muy, muy problemática. A tal punto es problemática que se cruzan y se superponen elementos de clasificación. Entonces, este tipo de comedia, de comedia cómica, se define como comedia urbana o comedia de capa y espada, ¿no? Fíjense, de comedia urbana porque sucede en la ciudad, y de comedia de capa y espada porque hay como muchos duelos entre los caballeros, ¿no? Entonces, como por los objetos que utilizan. Generalmente las comedias urbanas se desarrollan en espacios liminares entre la casa y el afuera, ¿sí? Las rejas, los balcones, digo, que son todos esos lugares de encuentro entre los varones que, digo, públicamente por lo menos no tienen permitido el acceso hacia el lugar de la mujer. Y dentro, los espacios interiores, en la comedia cómica, son los espacios en donde la mujer es la que organiza, arma, bueno, es como la dueña de ese espacio interior, es la que tiene el poder, ¿no? Entonces fíjense que acá tenemos esta primera escena, que es una escena exterior, que es en Illescas, en la posada, que eso en la clase está, que hay como un diálogo medio equívoco, ¿no? entre Eliseo y su criado Turín, y después cuando llega este Leandro y le cuenta, le describe a las dos hermanas, como que el diálogo ahí acompaña un poco ese espacio de la posada, que yo les decía que de alguna manera, con esta referencia que hay a la raja y a todas estas, como estos significados medio velados del cuerpo femenino, les decía que en un punto podemos como un poco equiparar esta posada a las ventas, ¿no? Y por otro lado, la otra cuestión que es interesante es que si bien nos están describiendo a los personajes de las hermanas, es la primera descripción que tenemos, puesta en boca de otro personaje, también nos está diciendo mucho de Liceo, ¿no? Liceo es esta nobleza media que son protagonistas de la comedia urbana, ¿sí? Y que siempre como que llegan a la corte, que siempre es una corte reconocible, o a un espacio, ¿no? donde hay algún noble o alguien reconocible, porque son nobleza media que, bueno, obviamente no quiere, no puede trabajar, y siempre está acercándose a la corte para ver si consigue alguna prebenda para justamente poder mantenerse. Entonces, estos datos se nos dan de Liceo en este espacio exterior, ¿no? O sea, el exterior en la comedia urbana es el lugar de estos varones que lo que hacen generalmente es ¿cómo se dice? O pelearse por las damas, por eso van a los prados, por ejemplo, bueno, en este caso tenemos, ¿no? En el acto segundo tenemos este duelo que se da en Recoletos, en un espacio reconocible de la ciudad, y después fíjense que todo lo demás sucede en espacios interiores, ¿no? Todo lo demás sucede en esos espacios interiores en donde la mujer arma y desarma, y finalmente, bueno, esos espacios interiores son como, es donde logra su cometido, ¿no? Como se habrán dado cuenta, si leyeron la obra, el espacio que adquiere un significado, digo, tipo emblema del espacio interior es el desván, ¿no? El desván como sería como la cifra del espacio interior, del espacio femenino. En el primer acto, acuérdense que teníamos ese relato de Clara sobre el parto de la gata, y la gata está en el desván, o sea, el desván ya desde ese momento en que se instala como el espacio en donde va a parir una gata, ya es el espacio femenino desde el primer momento. Y es el espacio además en el cual Finea lo que demuestra es que además de que ha dejado de ser boba, demuestra su capacidad de trabajar con, digo, la representación del lenguaje, ¿no? Cuando hace toda esa explicación de lo que es el desván y que entonces el padre va y a partir de ahí logra engañar al padre. Entonces, fíjense que
esto es importante, y después, bueno, el espacio, Casa de Octavio, que en realidad son las casas, esto es característico de la comedia urbana, son casas en donde la figura paterna, que puede ser el padre, puede ser los hermanos, puede ser el marido, está desprovista de cualquier tipo de poder, ¿no? Porque, bueno, justamente por esto. Bien. Bueno, el tema de la temporalidad ya la vimos, fíjense que es lo que les decía, el acto segundo comienza un mes después y el acto tercero comienza 2 meses después. Esto les sirve, como les decía, para poder darle verosimilitud, si es que podemos hablar de verosimilitud, al cambio entre de cada uno de los personajes, ¿no? En especial al cambio de Finea. Fíjense que el acto comienza con en fin ha pasado un mes, y Feniso, un diálogo entre los amigos de Nice, y fíjense que Feniso dice: ver a Finea ignorante templará su voluntad, porque se nos dice que Nice estuvo enferma, y entonces Laurencio dice: menos lo está que solía. O sea, ya ahí tenemos una pista de que Finea empezó a tener una suerte de evolución. Y en un principio del acto, esta evolución de Finea, ¿a quién se la están adjudicando? ¿Se acuerdan? ¿Por qué está cambiando Finea? Por el amor. Claro, por el amor, ¿sí? Digamos que el amor es como el gran maestro, el gran educador, y se describe toda la idea la describe Laurencio, ¿no? Toda la idea de la Universidad del Amor, explica, ¿no? Esto que ocupa entre los versos 1079 a 1125, ¿sí? Y termina: no dudo de que a Finea, cuando ella comience a amar, la deje amor de enseñar, por imposible que sea, ¿sí? Fíjense que eso decíamos que era como el tema de la obra, supuestamente era el tema sobre el cual la obra, digamos, se apoya, ¿no? El tema de el amor como el gran pedagogo, la Universidad del Amor, el amor como, sí, el amor que educa y todo. Sería como el tema, sería como la base del tema, ¿no? Sería como la línea, como, algo así como el principio constructivo de la obra. Después vamos a ver que hay un montón de variantes, y la principal variante, ¿cuál les parece que es? Si pensamos en el sistema de personajes, ¿no? Digamos, lo que podemos hacer es una especie de recorrido por cómo leer estas obras. Entonces, bueno, les propongo la estructura, la métrica, ¿sí? Eso va más o menos así, pensando núcleos para cada uno de estos lados. ¿Qué pasa con el tiempo? ¿Qué pasa con el espacio? ¿Sí? Y el otro gran lugar que tenemos que leer y pensar, ¿cuál es? ¿El sistema de qué? ¿Qué les parece? La temática. El tema, sí, que esto podemos pensar que decíamos que como el tema que lleva a la obra es esto de el amor como el gran pedagogo, y después sí, tenemos como todas esas especies de ramificaciones en donde ya podemos pensar otras cuestiones que tienen que ver más con lo femenino, ¿no? Es decir, contextualmente tenemos toda esa lista de manuales de educación de la mujer, que los vemos que están detrás, y después sí, pensando en esto que pensamos siempre, que no lo pensamos siempre, pero que ya se los dije la vez pasada y esta, de que estas obras también pueden ser puestas en escena en nuestros momentos, y eso se reactualiza y se recobra y se le suma sentido. Bueno, ahí podemos pensar que podemos trabajarlo desde otro lado, o pensando otros temas, o focalizándonos en otras cuestiones, ¿no? Sí, pero digo, en cuanto a elementos de una obra teatral, ¿a qué otra cosa le tendríamos que prestar atención? ¿A los qué? A los diálogos y los vínculos que se Claro, establecen entre los personajes. claro, a los personajes, ¿sí? Es decir, a los diálogos entre los personajes, y a cómo se construyen esos personajes, y a cómo los diálogos construyen esos personajes, ¿sí? Porque el personaje, y en estas obras en especial, el personaje es como un as con Z de sentidos, ¿no? Es decir, el personaje
produce sentidos desde todos lados, produce sentidos desde su posicionamiento en los diálogos frente a los otros personajes, produce sentido desde el vestuario, produce sentido desde el vocabulario que usa, desde la métrica que usa, o sea, el personaje es en sí mismo un signo polisígnico, perdón, porque repito, es un personaje que tiene sentidos en todos los niveles, ¿no? Tiene como un espesor semántico bien importante. Entonces la pregunta mía era, el tema este del amor, como el pedagogo y como esto, se complica, ¿por qué? Porque en realidad nosotros acá tenemos una pareja de personajes femeninos, o sea, tenemos una protagonista, pero digamos que tenemos una pareja. Fíjense que hay algo que está bueno, que hay una autora que lo lee en un artículo que es muy largo, que la verdad que yo antes lo daba como bibliografía, no sé si ahora lo tenemos, no me acuerdo, pero es un artículo que es como demasiado largo y en un momento se torna como un poco ya, y tal vez ya queda un poco antiguo, que es de una autora que se llama Nadine Lee, y el artículo tiene como título La poética de la bobería. Se llama La poética de la bobería en la dama boba. Y lo que tiene de interesante es que, fíjense que la obra, el último verso de la obra, termina diciendo, al Senado la pedid, si nuestras faltas perdona, que aquí para los discretos da fin la comedia boba. ¿Sí? Generalmente las obras estas, cuando terminan con el título, ¿no? Tipo, el plaudite de la tradición clásica, esto que sale alguien y pide los aplausos. Bueno, acá pasa exactamente lo mismo, pero terminan con el título de la obra. Bueno, acá a Nadine le llama la atención que en vez de decir la dama boba, dice la comedia boba. Entonces lo que ella plantea es que en realidad el sistema hay que pensarlo entre las dos hermanas, no solamente con el personaje de Finea. Y lo que tenemos que pensar es justamente esto, ¿no? Que es un personaje, si lo pensamos en términos de qué pasa con el personaje femenino, es un personaje que se está dando desdoblado, ¿no? Fíjense que eso lo dice bien claro Octavio cuando comienza la obra, que dice como que con ninguna de las dos hijas él se casaría, porque la verdad que ninguna ninguna está respondiendo al modelo femenino, pero bueno, que de tener que elegir, él elegiría a la boba. Pero fíjense que desde el primer momento están como descritas a la par, ¿sí? A la par y complementariamente, ¿no? El dinero, la bobería, sin dote y la discreción, es decir, la boba y la bachillera, y después la obra nos va siguiendo como un paralelo de estas dos hermanas. O sea, Nice está enferma, Finea va como aprendiendo. En el primer acto, fíjense que teníamos esa especie de academia poética de Nice, en donde se decían esos sonetos casi incomprensibles, y por otro lado tenemos la otra pobre que no puede aprender ni la letra A. ¿Sí? Y teníamos las dos escenas en paralelo. Después teníamos a Nice que hablaba con su criada, hablaba de la literatura bizantina, y viene la otra, viene Clara y le cuenta que la gata acaba de parir gatitos. Entonces fíjense que esa oposición, ese sistema doble, estructura también la obra. ¿Sí? Entonces, digo, el tema del amor como pedagogo se enriquece en términos de pensarlo en esta doble, como que está pivoteando entre estas dos hermanas, que en realidad son como la misma dos resoluciones distintas, tal vez, de un mismo personaje. ¿Sí? Bien. No sé si quieren decir algo, o si no entienden algo, o algo ustedes me cortan y me dicen, porque yo no les veo, así que me lo avisan. Profe, a Sí. partir de esta dualidad de las protagonistas se establece toda una serie de dualidades, ¿no? Están los dos enamorados que tienen cada uno su criado, o sea... Exacto. En realidad, lo interesante de esto es que este es un esquema que es bastante común en estas obras, ¿no?
tal vez es un esquema que después se va a hacer mucho más común. Pero son obras que no tienen este plus en el argumento, ¿entendés? Capaz que son obras que pasa esto, que tenés un doble sistema, pero en realidad el enredo es que unos entran por una puerta y el otro sale por la otra, y no hay mucho más. Acá se complica porque tiene toda esta carga de sentido que tiene que ver con otras cosas, ¿no? Que tiene que ver con estas polémicas literarias, que tiene que ver con la idea de, bueno, cómo tiene que ser la mujer, que tienen que ver con la idea de qué pasa con el amor como formador. Entonces se complica por eso. O sea, acá está todo duplicado, eso sí es cierto. Esto que estás diciendo vos está bien porque está todo duplicado, es decir, los dos criados y las dos criadas funcionan también de manera así como espejada, inversa, tenés los dos galanes, tenés las dos hermanas. Entonces, eso también es interesante, que es un sistema que es bastante fijo, pero que acá se complica porque, digo, cada uno de los componentes de esos dos sistemas tiene como una marca, ¿no? Una marca que lleva a todos a lo bobo y lleva a todos a lo inteligente. Y en ese sentido está muy buena una cita que yo les ponía en la clase del otro día, que no es mía la cita, no voy a decir que está muy buena una cita porque es mía, sino que es una que dice que Nietzsche trata de intervenir en ese mundo de lo masculino como un varón más, y que al final termina llevándose al varón más bruto, ¿no? Y eso está bueno también, porque ahí es como que todo ese sistema de espejos entre los grupos de personajes que parecía venir como bastante armónico, se corta, y lo interesante es que en realidad supuestamente se corta por el amor, ¿no? Porque Laurencio y Finea se enamoran. Pero queda absolutamente relativizado eso, porque Laurencio, ¿por qué se enamora de Finea? ¿Dónde está la acción del amor en Laurencio? Por el dinero. Claro, queda con el dinero. Entonces ahí, ¿cómo es? Se relativiza eso, y por el otro lado, lo que se relativiza también es la inteligencia de Nietzsche, por esta cita que les decía, que Nietzsche se queda al final con el varón más bruto, ¿sí? Se queda con este que está caracterizado en realidad en esta canción que tenemos cuando se habla del indiano, ¿sí? Porque viene el caballero, viene de Panamá, ¿sí? Entonces fíjense que también ahí hay un giro que es como bastante genial en esa armonía porque digo, ni el amor es tanto, ni la inteligencia es tanta, ¿no? Entonces, ahí lo que es interesante es pensar finalmente si finalmente es tan cierto que en la comedia cómica es el universo de lo femenino y es el lugar en donde la mujer triunfa, ¿no? Porque si pensamos en estas dos lecturas, en realidad ninguna de las dos mujeres triunfa. O sea, una que está bien, queda con el que está enamorado de ella, pero por el dinero. Está bien, logra salir de la bobeza. Y Nietzsche al final es como también, como que decir, bueno, al final esta inteligencia tampoco sirve de nada porque se queda con el hombre, con este varón que es el varón más bruto, ¿no? Pero bueno, eso es como para que lo pensemos. Pero digo, el sistema de personajes es un sistema de personajes bien interesante porque justamente, porque está todo duplicado y ¿cómo se dice? Se intercala con la idea del amor ¿cómo se dice? Como educador. Ahora, acá hay una compañera que espera, hay alguien que pregunta en el chat de cuál es el texto, ahora enseguidita te lo paso, ¿sí? Enseguida te paso la cita. Sí, alguien iba a hablar y la corté. Sí, que esto del tema del amor como educador, no sé, me parece como un poco contradictorio porque como que hay toda una tradición de que el amor justamente es una pérdida de la razón, como una locura, y cómo es que alguien por enamorarse va a ser alguien razonable. Claro, lo que pasa es que tenés como muchas tradiciones en lo que es la idea del amor, ¿sí? O sea,
el amor como educador también es una idea que viene de la tradición clásica. No sé, si tienen presente el libro de Buen Amor, por ejemplo, ahí tenés la idea esta también, o sea, son como distintas vertientes del amor. En este caso el amor no es no es la idea del furor amoroso, sino que es otra cosa, es otra idea del amor. Este, bueno, me olvidé lo que iba a decir, no me acuerdo, era algo de esto, pero me olvidé. Lo Ahora que sí me pareció que estaba muy presente era la importancia de la vista en el enamoramiento. ¿La importancia de qué? No escuché. De la vista. Bueno, O sea, claro, porque en realidad, eso sí. sí, porque fíjate que ahí lo que pasa es que, si quieren, vamos a eso. Esa es una parte buenísima, porque esa parte es, o sea, es como todos los contenidos, por llamarlo de alguna manera, que Finea no puede tener. Y arranca desde que no sabe leer, ¿sí? No aprende lo que es una letra. Y después lo que le tratan de explicar es cómo se produce el amor, ¿sí? En términos neoplatónicos, ¿sí? Es decir, el amor que sale de los ojos, entra por los ojos, digo, es el soneto hay un soneto de Garcilaso en donde eso se explica claramente, poéticamente, después se los paso si quieren. Y lo que se hace con eso es mostrar cómo Finea, bueno, claramente, si no puede aprender una letra, también es incapaz de aprender estos códigos de cómo se produce el enamoramiento. Y encima de esto se logra un doble juego, ¿no? Porque después es cuando dice, bueno, hay que desenamorarse, entonces, ¿cómo puede ser si ya entraste y saliste? O sea, hay como todos códigos que tienen que ver con la construcción de un amor, que vamos a ponerle, a mí me interesa más que es una construcción de un amor en términos, vamos a pensarlo en términos literarios, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que está bueno pensar acá es cómo Finea es incapaz de, digamos, de interpretar desde la letra, ¿sí? Como algo que, digo, desde la unidad mínima de la lectura, que es la letra, hasta niveles mucho más elevados que tienen que ver con la interpretación de cómo se concibe esta teoría amorosa, ¿no? Entonces, me parece que hay como un recorrido por todas estas posibilidades de interpretación, desde la más pequeña hasta las más altas, de las que Finea carece. Por eso yo les decía, cuando empezamos, que por eso era interesante el tema del desván, porque el desván es el lugar en donde Finea es capaz de realizar esa operación de sentido. Digo, cuando ella puede realizar esa operación de sentido, claramente ahí es cuando deja de ser boba, y donde esa operación de sentido, además, que esto también es bien interesante, esa operación de sentido deja también, o sea, opera sobre su realidad práctica, ¿entienden? ¿Por qué? Porque tenemos en paralelo con esta idea, tenemos el soneto ese que se lee en la academia, ¿no? El de la claridad elemental resiste, que también está hablando de una concepción, vamos a decir, casi divina del amor, ¿sí? Porque después se reinterpreta en estos términos. Y ahí, fíjense que, nada, es un soneto y que se lee en la academia y todo, y ni se dice, bueno, no entendí nada. Y después se lo explican, pero a los efectos prácticos es lo mismo, o sea, es como que no entiende nada. Entonces, fíjense que ahí también está marcada esta especie de espejamiento entre las dos hermanas. Pero si quieren, vamos al... ¿Puede Vamos al establecerse ahí una relación o un punto común entre las hermanas que en un principio no comprenden el amor? Claro, que no comprenden, una porque lo tiene absolutamente mediatizado por los códigos que la otra no comprende porque no comprende nada, ¿no? Pero esta no comprende porque viene como todo, digamos, viene todo estructurado en esos códigos que finalmente terminan siendo códigos vacíos, ¿no? Entonces eso también se está diciendo, eso está muy bien. Fíjate cuando Nice, en el segundo acto, ¿sí? Cuando Nice viene que estuvo enferma, ¿no? Vamos a ver si podemos seguir una especie de orden del texto. Arrancamos con esta conversación entre los amigos diciendo que Finea está
como decía el verso que me olvidé, perdón, menos lo está que solía, ¿no? Cuando dice ver a Finea ignorante, le dice menos lo está que solía. Inmediatamente después entra Nice, ¿sí? Que estuvo enferma. ¿Se acuerdan que habían dicho estos amigos, que son los de la academia esta de poesía, que esta mujer Nice estuvo enferma? Entonces fíjense, cuando la reciben a Nice, fíjense que lo que hacen es desplegar, en décimas la reciben, ¿no? Y despliegan, o sea, estrofas de 10 versos, perdón, sí, estrofas de 10 versos, pero octosilábicos. Y despliegan todos los tópicos que podemos pensar nosotros de tópicos literarios. Digo, pero hasta el punto los despliegan y los acumulan que los vacían de sentido. Entonces es lo mismo la que no lo entiende que la que le llenan de cosas. Entonces fíjense, estoy hablando de los versos 1149 a 1230, ¿no? Es esa parte. Entonces fíjense lo que le dicen, no sé, que como vuestra virtud era el sol que se la dio, mientras el mal le eclipsó, también lo estuvieron ellas, que hasta ver vuestras estrellas, fortuna el tiempo corrió, más como en la primavera sale con pies de marfil y el vario velo sutil tiende en la verde ribera, corre el agua lisonjera y están riñendo las flores sobre tomar las colores. Es decir, la mujer viene de que estar enferma y le describe como todo un locus amoenus, que frente a esa enfermedad, la reacción es, bueno, un tópico literario, le describe esto. Después, fíjense que empieza como ya se ríen estas fuentes y son perlas las que fueron, lágrimas con que sintieron. Es decir, fíjense que echa mano de toda la metaforía más cristalizada y más usada para darle este recibimiento a Nice que viene de estar enferma, ¿no? Siendo vos sol de mis ojos, siendo vos alma en la mía. O sea, es como que, insisto, despliegan todos los tópicos literarios para recibir a Nice que viene de estar enferma. Entonces es esto, una no entiende porque no entiende, la otra no entiende o se construye el diálogo a partir de toda esta serie de cosas que finalmente por la acumulación y la exageración están vacías de contenido. Claramente esto, no perdamos de vista que claramente esto lo que también lograba era hacer reír, ¿sí? O sea, acuérdense lo que les decía yo acerca de la comedia cómica. La diferencia de la comedia cómica con la comedia seria es que los personajes son todos portadores de comicidad, ¿sí? No solamente los criados, no solamente algún personaje que tenga reservados los rasgos del gracioso, sino todos son agentes portadores de risa. Entonces fíjense que estas cosas seguramente que hacían reír y seguramente que en una apuesta que uno quisiera intentar puede armar de modo que todavía no siga haciendo reír esto, ¿no? Bien. No sé si respondí la pregunta con esto. Es que ahora tampoco me acuerdo qué pregunta era, pero bueno, no importa. Entonces, decía esto, ¿no? Que el otro lugar donde tenemos que prestar atención son los personajes. Y acá es donde tenemos esta especie de cuadrado, ¿sí? Cuadrado cruzado, que es lo que va a, digamos, motorizar el argumento de esta comedia. Y a partir de ahí es que se van produciendo todas estas especies de enredos, que fíjense que aparte son enredos que siguen como también, ¿no? Como los enredos básicos de una comedia urbana. El duelo, que es donde salimos otra vez al espacio exterior, una boda secreta, ¿sí? Ah, no, ya me acordé lo que estaba buscando. Estaba buscando la parte por eso era eso, ¿ven? Que me olvidé. La parte de los ojos. Bueno, y otra cosa, que fíjense que ahí se inserta, ¿sí? En los versos 1365, por ejemplo, se inserta la clase de Finea con el maestro de danzar, ¿sí? Que es como el otro de los saberes que debía manejar la mujer, ¿no? Entonces fíjense que acá otra vez empieza, esta especie de descripción de Finea a partir de lo que está haciendo, y fíjense que acá está bueno esto de
lo que dice el maestro, que dice: qué imperfecta cosa en un hermoso vaso poner la naturaleza, licor de un alma tan ruda, con que yo salgo de duda que no es alma la belleza, ¿sí? O sea, fíjense que lo que está cruzando también no estas descripciones, pero bueno, sí, de alguna manera podemos llamarlas descripciones, es todo un gran espacio de lo neoplatónico, ¿no? Digo, y esto también en algún punto, esta especie de disonancia también produce comicidad, ¿sí? Es decir, que estén dando vueltas todas estas teorías y todas estas ideas en un ámbito en donde lo que tenemos son estos dos personajes femeninos, que claramente los podemos pensar como dos personajes propios, y que esto yo se los decía en la clase del otro día, de una comedia de figurón, es decir, dos personajes que están como llevados un poco al grotesco, bueno, y que se le estén cruzando coordenadas de teorías neoplatónicas, de la belleza del alma, de los modos del amor y todo, también seguramente está produciendo risa en quien esté recibiendo en un espectador. Bien, pero quería ver a ver si encontramos la parte de los ojos. Cuando al principio de la clase la compañera de ustedes, que no sé quién era, me preguntaba por los endecasílabos, ¿sí? Que yo les decía de lo de la comicidad. Está buena esta parte, yo no me acordaba justo en ese momento, pero fíjate que es la parte donde Afinea, el maestro de danzar, le dice mentecata, ¿sí? Y entonces ella dice: ¿qué es mentecata? Y entonces el maestro le dice: señora, tened la mano, es una dama que trata con gravedad y rigor a quien la firme, a quien la sirve. Y entonces cuando habla con Octavio, fíjense que Octavio le dice: yo pienso que me canso en enseñarla, porque es querer labrar con vidrio un pórfido, ni el danzar ni el leer aprender puede, aunque está menos ruda que solía. Fíjense que repite ese verso que vino al principio, ¿no? Pero fíjense que inmediatamente Finea le dice: oh padre mentecato y generoso, bien seas venido. Y entonces el hombre ahí le dice: ¿cómo mentecato? Y Finea le dice: aquí el maestro de danzar me dijo que yo era mentecata y enojéme, mas él me respondió que este vocablo significaba una mujer que riñe. O sea, ese endecasílabo, si bien tiene puesta esa palabra, está demostrando una operación de sentido, y ya el endecasílabo lo está como reforzando ese menos está que solía, ¿no? Bien. Quería buscar lo de los ojos, así lo veíamos. Respecto a eso del vocabulario, hay varias oportunidades en las que se producen esos juegos de sentido, que Finea pregunta por una palabra y le responden el significado, ¿no? Y ella responde lo que entiende. Sí, en la primera parte, viste, cuando está en la clase con el maestro, es como que está armada así esa parte, ¿no? Cuando empieza a aprender las letras, entonces le dice, cuando está como estructurada a partir de ahí. Por eso, insisto, vuelvo otra vez a la idea esta del desván, ¿no? Porque ahí en el desván ella juega con la palabra también, al desván, y entonces juega con esa capacidad de que ya puede entender esa relación de, no sé, de significado significante, por llamarla de alguna manera, que no la logra en estas primeras partes, no la logra. Cuando le dice acá, cuando por ejemplo le dice ven, ven, para enseñarle la ve, y le dice ven, a dónde, van, dónde van, ¿sí? Son todos estos juegos que hace con el tema de interpretar y de aprender las palabras, sí. Bien, ¿qué más? ¿Algo más? Sí. Una cosa que a mí me parece importante, que... Ay, ¿se me fue internet? No. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan? Sí. Porque me pareció como que Sí, se me había sí. ido internet. No, una cosa que me parece importante, y estamos acá en el duelo, es que cuando ocurren estas escenas de duelo en las comedias cómicas, tienen que ver con
cuestiones más de representación, de puesta en escena, de visualidad, de la teatralidad, que de realmente núcleos que se estén insertando, planteando determinado tipo de riesgo trágico. El riesgo trágico en los duelos está siempre absolutamente relativizado, es decir, nunca un duelo en una comedia cómica va a terminar con la muerte de alguno, ¿no? Y fíjense que hasta acá, hasta eso está hasta casi como explicado, ¿no? Habría como una opción metateatral, si quieren, porque fíjense que lo que soluciona el conflicto dramático en el duelo es el dinero. O sea, démonos las manos de amigos y se acabó, yo seré vuestro Pílades, yo Oreste, y ya está, ¿sí? O sea, se acabó ahí, arreglan entre los dos, el duelo queda solucionado por el tema del dinero, se dividen las mujeres y se quedó ahí. Por eso insisto, ¿no? Vuelvo a lo que decía hace un rato, hasta qué punto entonces podemos sostener tan firmemente que la comedia cómica es el universo de lo femenino, ¿no? Cuando finalmente es esto que decíamos, uno va por el dinero, el otro la otra se queda con el peor, o sea, como que esa ridiculización de Nice es extrema hasta tal punto que queda con el peor hombre, y por otro lado, fíjense que acá es como que se arreglan las mujeres en un duelo. Entonces digo, como para relativizar un poco esas afirmaciones. Bien. Y la otra cosa que además lo que se logra con esto a nivel, a nivel género dramático, es que siempre estos duelos están absolutamente relativizados, es decir, se ponen como un episodio, pero no tienen nada que ver con con un núcleo trágico, que era lo que les decía yo recién acá. ¿Qué más? Bueno, acá llegamos. Al final del segundo acto es lo que, donde venía esta parte de los ojos, ¿no? Que era lo que estaba buscando hace un rato. Al final del primer acto, fíjense que viene como esta idea de Finea que no entiende esto, entonces empieza, me has de quitar luego los ojos que me pusiste, como si en amor consiste que me los quite este ruego con ese lienzo de aquí, que ese es el pedacito que tienen en la clase, hay un pedacito de un video de una apuesta, y ahí es este pedacito, ¿no? Que le está poniendo el pañuelo en los ojos para quitarle. Y lo mismo pasa con el abrazo y el desabrazo, ¿no? Es decir, son todos como marcas de cosas que Finea no entiende y que producen comicidad. ¿Qué más? ¿Algo más? Que recuerden o que les parezca importante, o que nada, o que les parezca para mencionar. Sí, profe, yo. Sí. ¿Se me escucha? Sí. Que a mí me llamó la atención sobre estas preguntas que hace Finea sobre términos abstractos. En un principio se lo hace a Alicia y le pregunta, pero esta vez lo hace primero como genuinamente, pero ya después en el tercer acto le dice qué es el alma, pero lo hace como para sacárselo de encima, para que piense otra vez que es ingenuo. No sé. Y eso que decía al final de la clase, que era una parte del video que habías puesto, que ella en realidad finge ser boba al principio, pero que siempre fue inteligente. Y yo no sé si pensarlo tan así. No sé, no me Esa cierra. era una reflexión que condicionaba después la apuesta, ¿no? Es decir, como que finge ser boba desde el principio, y sí, y que, o sea, ¿por qué es boba la dama boba? Entonces dice como que finge ser boba. Y la verdad que si uno lee la obra pensando en eso, es como que la comicidad, mucha de la comicidad que pienso que se logra, se pierde. Digo, porque si está pensado en eso,
si pensás en eso, ¿cómo marcas a la actriz que lo vaya a representar? Es distinto que si uno piensa que sea boba desde el principio. Yo creo que sí, es un tema para pensar, pero por otro lado está esta idea de la comedia de la bobería, entonces pensar en realidad, yo no creo tanto si Finea es boba o se hace la boba, que es como la propuesta de la apuesta esta, sino yo lo pienso más tal vez en términos de como que está todo, digo, todo el sistema de personajes, no es Finea la más boba, digamos, ¿no? Hay como una idea de que está rondando y ahí es donde, al no ser Finea la más boba, Finea cuando logra cierto aprendizaje es cuando logra, bueno, digamos, cumplir su cometido. Porque lo interesante es que justamente, ¿no? Esto que vos decís recién, que ella después se hace la boba, pero se hace la boba siguiendo los mismos códigos que ella ve que maneja la gente inteligente, digamos, ¿no? Entonces se hace la boba con estas cuestiones de cómo enamorarse, se hace la boba con estas cuestiones de cómo interpretar la letra, se hace la boba con estas cuestiones de qué pasa con el dinero, o sea, se hace la boba en términos de lo que antes, de lo que antes manejaban los que las construyen a ella como boba. No sé si me explico. Es decir, ella, cuando deja de ser boba, es capaz de engañar con las cosas que manejaban los inteligentes que tenía alrededor, ¿no? Eso es. En ese punto se puede pensar que, no que se hace la boba desde el principio, pero que en realidad no maneja los saberes que manejan el resto de las personas, de los personajes, porque porque no le interesan. O sea, a Finea le interesa que le cuente esto que la gata tuvo gatitos, es decir, está como en una dimensión diferente. Y en este punto se engancha con lo que decía Denise, que Denise sobrevive en el mundo de los personajes desde intentar funcionar desde esos valores masculinos, ¿no? Que en el caso de Denise no es el dinero porque no lo tiene, pero sí es esta especie de pertenencia a esta academia y a estas discusiones literarias, digo, que le permiten discutir con la criada acerca de la novela bizantina o, bueno, o escuchar sonetos que son de alguna manera incomprensibles. Entonces, en ese punto sí se puede pensar, o sea, no que se hace la boba, pero bueno, ¿qué es boba? Porque nada de lo que la rodea realmente le interesa, y le interesa para constituirse en tanto sujeta femenina, ¿no? Porque eso también lo podemos pensar, que me parece que el planteo de la obra venía por ahí, venía por ese lado. Y la verdad que esa idea de, o sea, es que es bien la parte de los ojos, del abrazo, de, bueno, desenamorar, sacame el amor, desabrazame. Digo, son todas partes como que están muy, eh, como, es significativo que funcione con eso, ¿no? Está bien, sí, produce comicidad, son como cosas muy a mano, pero por otro lado, son como códigos que también están muy puestos ahí como en sin discusión, digamos. Entonces eso me parece que es para pensar un poco. Y después, bueno, tenemos el otro extremo que es el personaje de Nice. El personaje de Nice es como esto que decía yo hace un rato, que son como dos figurones, ¿no? Es como el otro extremo, que es otro extremo terrible, ¿entendés? Porque es como la mujer, ¿por qué la mujer no puede tampoco tener esos saberes? O sea, ¿por qué la mujer tiene que interactuar con los varones desde ese lugar? Porque son esas las dos únicas opciones que hay para el intercambio. Y en ese punto Sí, sí, porque también una anula a la otra, y porque es una también, u otra. exacto, eso también, ¿no? Porque esta complementariedad en realidad no es una complementariedad, sino que es una oposición. Hay como una especie de competencia, y encima hermanas, porque eso también, ¿no? Que son hermanas y que, bueno, está bien, están como siguiendo un sistema de personajes bastante fijo, pero bueno, igual. Sí, me parece digo, a mí me parece que la riqueza de la obra
está ahí, o sea, era lo que yo les decía hace un rato, comedias de enredo con este esquema hay un montón, ¿no? Así como dos mujeres que están enamoradas, cruzadas de los varones, qué sé yo, pero acá se suma todo esto, se suma toda esta especie de saberes que están circulando y que saberes que aparte que están circulando, pero que tienen que ver aparte con la construcción de los sujetos femeninos. Entonces eso me parece que es como más allá de lo dramático y del armado dramático y de la intriga dramática y de las posibilidades de representación y de todo, me parece que lo interesante de la Dama Boba es eso. Miren, yo muchas veces la Dama Boba la doy en diálogo sí, la doy en diálogo con la duende, ¿no? La Dama Duende, que es de Calderón. Y la Dama Duende es imposible para dar, porque la Dama Duende no pasa nada, o sea, sí pasa que es una dama que vive en la casa con sus dos hermanos, o sea, los hermanos, sería Octavio, como Octavio es acá el depositario de la honra, ahí son un hermano, tiene dos, pero bueno, el hermano mayor, y se hospeda a un amigo de estos en la casa, y entonces la dama duende a la noche lo va a visitar cruzando un mueble que tiene de cristal, el que lo mueve, tiene como un engranaje y lo mueve y va y lo visita y le dice que es un duende. Bueno, obviamente terminan enamorándose, pero no pasa nada, digo, no hay nada para explicar, más allá del enredo ese y que la crítica dice, bueno, si el mueble es una alacena, es una pared o qué es, que de última eso lo resolverá cada director en su puesta. Y en cambio acá, cuando tenemos una intriga no similar, pero sí, más o menos, hay un montón de cosas para decir, porque tienen que ver con todo lo que viene como accesoriamente en la construcción de estos personajes y todos esos saberes que están dando vuelta y bueno, y que todo eso contribuyen a darle un espesor dramático que la sola intriga no lo tiene. ¿No? Que la sola intriga, digo, es como, bueno, que se esconden o que no se esconden o que entran y salen y que están enamorados y que engañan al padre, eso es un argumento, es casi una matriz para una comedia. Pero acá se le suma todo esto, se le suman las polémicas, o sea, lo que piensa de la novela bizantina, lo que piensa de la lengua poética difícil, bueno, toda esta serie de cosas se suman acá. Entonces eso es lo que hace como la obra un poco más rica que una comedia cómica en donde lo único que hay son enredos. Digo, un poco más rica como para dar, después para poner en escena, sí, claro, de todas se puede sacar de todo, digamos. ¿Qué más? Pensarse que hay como una pretensión de Lope como de no sé, como de intelectual o de exponer lo que él tiene como bagaje cultural o lo que sabe, etcétera. Sí, en realidad eso Lope lo hace como todo el tiempo, ¿no? Es decir, sobre todo porque lo que sabe no lo sabe directamente, lo sabe de primera mano, perdón, lo sabe de segunda mano, de tercera mano, o sea, Lope maneja mucho las polianteas, que son como esos manuales en donde encuentra como citas e historias y todo, y viene por ahí lo que sabe. Por eso justamente siempre hay como una idea de demostrar lo que sabe. Y después Lope tiene abiertos, sujeto biográfico, tiene abiertos frentes de batalla desde la preceptiva, ¿sí? Tiene abierto un frente, y 1613 encima, tiene abierto un frente de batalla con la poesía de Góngora. 1613 es la fecha en donde ya se conocen los dos grandes poemas de Góngora, que son el Polifemo y las Soledades, en donde, digo, esos poemas, yo no sé si ustedes tuvieron contacto con la poesía de Góngora, pero esos poemas son pirotecnia de las palabras, y bueno, justamente es lo que está diciendo Lope acá, ¿no? Ese soneto que lee es, bueno, hagamos dificultad, pero en el contenido, no hagamos dificultad solo en las palabras. Y bueno, y por otro lado, toda la polémica acerca de la novela bizantina, que también está presente. Y Lope quiere participar en cualquier tipo de debate de preceptiva, pero justamente por esto, ¿no? Porque Lope
En 1613 un poco menos, pero ve como en realidad se va construyendo el, como el dramaturgo, ¿no? Como el dramaturgo que está como muy situado frente a un público que en algún momento de su vida ya no es el público que le interesa. Entonces sí, claro, puede tener que ver con eso, puede tener que ver con una especie de alardear de un conocimiento que, que bueno, que la verdad que en un punto también nos está diciendo que es un conocimiento inútil, ¿no? O no sé, o no, no sé. Es complicado, porque también nos está diciendo que es un conocimiento inútil, pero un conocimiento inútil en la mujer, eh, o no tanto. eh, es, se pueden pensar como muchas cosas. ¿Qué más? Y después me llamó la atención la mención de Don Quijote Sí, en el tercer acto. sí. ¿Y por qué te llamó la atención? Vamos al... Y porque habla de un Don Quijote, o habla de un Don Quijote mujer que dé a reír al mundo, y qué sé yo, no sé, estamos en una comedia, hacer reír, Don Quijote mujer, pensar en la figura de Don Quijote, no sé, todo eso no sé cómo relacionarlo con lo que venía, porque la verdad no me acuerdo, pero sé que lo tengo marcado el Don Quijote ahí. No, acá lo que pasa es que me parece que lo que está reforzando es como la parte más de esto que yo les decía hace un rato, ¿no? Esto de construir un personaje desde lo que ese personaje pueda tener de comicidad, de grotesco, de casi de carnavalización, si querés. Y me parece que está ahí la mención. Está más como personaje que como... Porque fíjate que después también lo que hay es esta especie de, como este mini canon, ¿no? Yo no sé si ustedes lo vieron esto que hace Octavio cuando habla de Nice, también en el tercer acto, que me parece que está como un poco en diálogo con esto que vos estás diciendo. Son como dos maneras diferentes de mención, ¿no? No sé si lo vieron, lo que está acá entre los versos 2109 y 2132, que tiene que ver también un poco con lo que estábamos hablando recién de esta especie de alarde eh, de conocimiento, ¿no? Fíjense, en realidad en un punto es un poco como, volviendo a pensar, es un poco, no es un poco, porque no tiene que ver en la forma, pero es algo similar al escrutinio de la biblioteca de Don Quijote, ¿no? ¿Vieron? Como dice, en los versos 2109, lo leo si quieren, dice, ¿quién le mete a una mujer? O sea, hablando de Nice, Octavio, ¿no? Con su amigo Miceno. Fíjense que le dice, ¿quién le mete a una mujer con Petrarca y Garcilaso, siendo su Virgilio y Tasso, hilar, labrar y coser? Ayer sus librillos vi, papeles y escritos varios, pensé que devocionarios, ¿sí? Fíjense que acá tenemos como el eco de los manuales de qué deben leer las mujeres, qué deben tener las mujeres. Y de esta suerte leí Historia de dos amantes, sacada de lengua griega, ¿sí? O sea, ya la mencionó, esa es la historia de Heliodoro, que ya la mencionó cuando hablaba Nice con su criada. Rimas de Lope de Vega, ¿sí? Fíjense el juego ese que se introduce él. Galatea de Cervantes, El Camões de Lisboa, Los Pastores de Belén, Los Pastores de Belén también es de Lope, comedias de Don Guillén de Castro, liras de Ochoa, canción que Luis Vélez dijo en la Academia del Duque de Pastrana, obras de Luque, cartas de Don Juan de Arguijo, 100 sonetos de Liñán, obras de Herrera el Divino, el libro del Peregrino y el Pícaro de Alemán. ¿Sí? Fíjense que se incluye con bastantes obras de él, ¿sí? Las rimas, Los Pastores de Belén, El Peregrino en su patria. eh, o sea, y fíjense que trata de poner un género de cada cosa, ¿no? O sea, las rimas es como un conjunto de poemas en donde en la edición de 1609 sale el arte nuevo. Los Pastores de Belén es una especie de libro de poemas, pero como para chicos, ¿no? Es como una obra a lo divino, pero como se cree que se le escribió al hijo López. El Peregrino, que es El Peregrino en su patria, que es justamente una novela bizantina, que es lo que él está hablando, que vino mencionando ya 2 veces. Y después se inscribe en una afiliación de poetas, que es la que a él le interesa, ¿sí? Inscribirse dentro de esos poetas que de alguna manera están como, digo, en un lugar opuesto al que está
la poesía de Góngora, ¿sí? Y lo menciona Fernando de Herrera, que Fernando de Herrera es un poeta con el cual puede disputarse la genealogía. Góngora puede disputarse con Lope la genealogía herreriana. Bueno, y después comedias de Guillén de Castro. ¿Se acuerdan que Guillén de Castro lo habíamos mencionado como ese autor valenciano que era bastante cercano en las características dramáticas a la obra de Lope? Entonces digo, acá tenemos como esta especie de canon, que es lo que lee, pero otra vez es lo mismo, porque es lo que lee Nice. Pero tenemos también esto que preguntaba recién la compañera, como este alarde de erudición, que en realidad acá lo que está diciendo es va un paso más allá y dice, bueno, acá yo estoy definiendo un poco por dónde me parece que debe pasar un canon mínimo. No para la mujer, porque justamente lo está diciendo por la negativa, ¿no? Que dice Octavio, ¿cómo no tiene devocionarios si tiene esto? Entonces, sí, en ese sentido hay como un montón de elementos en la obra que nos hacen pensar eso. Y por otro lado tenemos esto que vos decís, pero a mí me parece que ahí tiene más que ver con la caracterización del personaje, porque aparte fíjate que lo dice de, lo dice de Nice, ¿sí? O sea, está como exagerando estas características que en realidad, fíjate que dice, temo y en razón lo fundo, si en esto da que ha de haber un Don Quijote mujer que dé de reír al mundo. Es decir, es pensar un poco también en esto de qué hace la lectura con las mujeres. Puede llegar a ser esto la lectura con las mujeres, ¿no? Eso Producir estaba pensando. un Don Quijote mujer, ¿no? Claro. Pero fíjate que es una escena como muy paralela al escrutinio de la biblioteca, en ese punto. Y le sirve como casi para lo mismo, ¿no? Para definir su propio canon, para insertarse él, para definir cuál es su genealogía. Y después, claro, le da vuelta, lo relativiza porque, bueno, porque tiene que hacer reír al público. ¿Al público qué le importa? Que esté haciendo como una declaración Después se tiene que reír el público. Entonces dice, wow, todos estos libros, ¿qué va a hacer? Bueno, me va a salir un Don Quijote mujer. Es De un hecho, se poco eso. menciona el quemar los libros, porque dice, por mi vida que se los quise quemar. Exacto. Con lo cual está la idea de... Claro, la idea está. Pero bueno, todo está como reformulado en clave cómica, ¿no? Claro. Entonces ahí es donde está, digo, es un poco lo que venimos hablando, ahí es donde está la riqueza de la Dama Boba, que tiene como todos estos elementos que, bueno, que suman a la lectura. Entonces, por eso es mucho más interesante que darla o que leerla, que una obra en la cual lo único que nos tiene que preocupar es si esto que les decía yo, si cómo sería el decorado para que entren y salgan, y lo único que pasa es que entran y salen. Y no hay mucho más enredo que eso. Digo, esa es como la diferencia entre cuando está pensado el enredo como un enredo muy teatral, ¿no? Podemos pensar que es un poco eso, la diferencia entre algo como lo más teatral y algo que tiene más que ver con el género dramático y el texto dramático, ¿no? Es un poco eso. ¿Qué más? Profe, yo pensaba en esto de la incomunicación que se da en un principio entre las hermanas y cómo parece que justamente que entre alguien tan simple, alguien tan discreto es imposible el diálogo, pero como que el dinero al final lo vence todo y hace que alguien discreto como Laurencio, creo, sí, Sí. puede al final terminar de comunicar con Finea y como que ella se enamore, que es como Sí. la verdad que alguien se rebaja a su registro quizás, en vez de irritarse o descalificarla, él es como que va y le explica todo, no sé si le explica, pero es como... Sí, como que se toma el trabajo de educarla, digo, como que en realidad porque tiene que ver un poco con eso que decíamos, ¿no? Como que supuestamente la verdadera educación es por acción del amor, ¿no? Entonces Laurencio supuestamente está enamorado de Finea y entonces, como vos decís, se toma el trabajo de educarla y de lograr que se convierta en esta mujer discreta y así. Pero por otro lado está el dinero de por medio. Y por otro lado está también la trama dramática, porque fíjense ustedes, ese matrimonio final entre Liceo y Nice, ¿de dónde sale?
O sea, sale como de una especie de necesidad de cerrar la obra y de terminarla así. Entonces, no hay mucho más ahí, ¿no? Entonces, claro, es así. Finalmente, lo que parecía como ir tan de la mano en estructura dramática, ¿no? Que era una escena que tenía que ver con una hermana, otra escena que tenía que ver con otra. Y que está buenísimo esto que vos dijiste, que dijiste algo que yo me parece que hay que pensarlo, que dijiste esto de la boba con la discreta, y que los diálogos, fíjense que esto es buenísimo porque finalmente los diálogos son, digo, la boba con su criada boba y la discreta con su criada discreta. Entonces ahí está buenísimo porque ahí parecería que no hay cuestiones de clase, por ejemplo, ¿no? Como que pasaría por otro lado esto, ¿no? No hay cuestiones de clase ahí marcadas, sino que tienen que ver con manejo de saberes similares, ¿sí? Se podría pensar en algo así como una idea de una presencia de grupo más fuerte que la idea de la clase, ¿no? Se pueden compartir estos saberes con gente que no es de la misma clase. Pero eso también fuerza la risa, o sea, digo, eso también es como medio lo terrible, ¿no? Porque es tan gracioso que Finea hable con su criada del parto de la gata, como que Nice hable con su criada de la novela bizantina, ¿no? Entonces ahí también habría como una vuelta, esto de que la no diferencia de clase en realidad también produce risa. Y digo, la podemos plantear en términos de ruptura del decoro, sí, claro, la podemos plantear en términos de ruptura del decoro, pero a mí me parece que también ahí hay un problema de lograr la comicidad a partir de la no adecuación de la clase a los saberes que la clase debe tener. O sea, Nice está como en el caso de Nice hay como una cuestión de que la no adecuación a los saberes es por el género, y en el caso de la criada de Nice es como doble, ¿no? Es por género y es por clase, son las dos cosas. Entonces, igualmente estaba diciendo otra cosa yo, estaba diciendo que esta armonía estructural que viene cruzando toda la obra, ¿no? Que viene esto, por eso me desvié, perdón, que viene una que no aprende a leer, la otra que lee ese soneto complicadísimo, una que habla con la criada de la bizantina, la otra que habla con la criada de que parió la gata. Entonces, digo, esto va así, y finalmente a los efectos de la conclusión dramática, la boda se produce ¡pac! O sea, el tercer acto en realidad no hay mucho de Nice, digamos, es todo acción de Finea, ¿no? Y parecería como que dramáticamente, en lo que tiene que ver con la estructura y con la trama dramática, también en eso se invierten o Finea logra accionar sobre la trama dramática de un modo que Nice no. Y de hecho, la solución medio como ex máquina es la boda esa de Nice, con Liceo. Y encima con Liceo, que es todo lo que estuvimos diciendo, ¿no? Que es como el peor, que podría haberse casado con alguno de los otros dos, que de hecho Octavio con Miceno está tratando de arreglar otro casamiento, pero viene esto así. Y después está el otro tema, que el otro tema también es, bueno, finalmente a lo mejor, si digo, a ver, no sé si voy a poder expresar esto de manera coherente, porque lo tengo como en la cabeza. Lo que estábamos diciendo de que si nos ponemos a pensar un poco cómo se resuelve esto, con una se quedan por el dinero, la otra se queda con el peor, parecería que, digo, no hay nada de triunfo de lo femenino dentro de la comedia cómica, ¿no? Los varones como que se sortean las mujeres en el duelo y tal. Pero por otro lado, si pensamos que las bodas vienen arregladas, ¿sí? Y vienen arregladas por los padres y todo, y bueno, ahí sí lo podemos pensar, porque por lo menos hay un cruce, ¿no? O sea, ni Finea se casa con el que le habían arreglado, ni Nice se casa con el que le querían enchufar. Entonces, bueno, ahí sí lo podemos pensar de alguna manera como una pequeña victoria de lo femenino dentro del universo de la comedia cómica. ¿Sí? Y la otra cosa, cuando hablamos recién, que una compañera de ustedes dijo los diálogos de los personajes, eso también, ¿sí? O sea, también muchas veces lo que pasa en este teatro, que es un teatro tan codificado, tan
tan basado, tan, digo, tan ay, espera, porque no sé si, no, tan